Reflexiones Bíblica, un espacio para la meditación en la Santa Palabra de Dios. Les saludamos cordialmente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Movimiento de Reforma. Tengan todos ustedes un hermoso y precioso día. Les saluda su hermano Ali Güere, compartiendo el pan de vida, la palabra de Dios. Amados hermanos, hoy meditaremos en un tema especial, la visita de la Pascua. Lucas capítulo 2, verso 40 al 41, narra lo siguiente. El niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Iban sus padres todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Entre los judíos, el año 12 era la línea de demarcación entre la niñez y la adolescencia. Al cumplir ese año, el niño hebreo era llamado hijo de la ley, también hijo de Dios. Se le daban oportunidades especiales para instruirse en la religión y se esperaba que participase en sus fiestas y ritos sagrados. De acuerdo con esta costumbre, Jesús hizo en su niñez una visita para la Pascua en Jerusalén. Como todos los israelitas devotos, José y María subían cada año para asistir a la Pascua. Habían 3 fiestas anuales: la Pascua, Pentecostés, la fiesta de las cabañas, en las cuales todos los hombres de Israel debían presentarse delante del Señor en Jerusalén. Esta fiesta era la más concurrida, donde todos los hijos de Israel de diversas partes del mundo venían a celebrar allí esta ceremonia. Así, el viaje desde Galilea ocupaba varios días. Los viajeros se unían en grandes grupos para obtener compañía y protección. El tiempo de la Pascua correspondía a fines de marzo o principios de abril, y todo el país era alegrado por las flores y el canto de los pájaros. La observancia de la Pascua empezó con el nacimiento de la nación hebrea, la última noche de servidumbre en Egipto. Cuando aún no se veían indicios de liberación, Dios le ordenó que se preparasen para una liberación inmediata. Habiendo asperjado los dinteles de sus puertas con la sangre del cordero inmolado, habían de comer el cordero asado con pan sin levadura y hierbas amargas. Así habéis de comerlo, dijo, ceñido vuestros lomos, vuestros zapatos en vuestros pies, vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Cristo en su preadolescencia contemplaba la sangre de la víctima sobre el altar del sacrificio. Juntamente con los adoradores, se inclinaba en oración mientras que la nube del incienso ascendía delante de Dios. Presenciaba los impresionantes ritos del servicio pascual. Veía más claramente su significado. Todo acto parecía ligado con su propia vida. Así, en aquel tiempo, una dependencia del templo servía de lo cual para una escuela sagrada, semejante a la escuela de los profetas. Allí rabinos eminentes se unían con sus alumnos. Allí se dirigió el niño Jesús, sentándose a los pies de aquellos hombres graves y sabios. Escuchaba sus enseñanzas como quien buscaba sabiduría. Interrogaba a esos maestros acerca de las profecías y de los acontecimientos que entonces ocurrirían, y señalaban el advenimiento del Mesías. ¿Saben cuál era el tema de conversación de los rabinos? Precisamente los rabinos hablaban de la admirable exaltación de la venida del Mesías. Proporcionaría allí a la nación judía. Pero Jesús presentó la profecía de Isaías y les preguntó qué significaba aquellos textos que señalaban el sufrimiento, la muerte del Cordero. Allí, como lo narra precisamente Isaías, despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, repitió las palabras de las Escrituras, dándoles una profundidad de significado que los sabios no habían concebido. Expuso manantial de conocimiento. El que cree en mí, como dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Mientras tanto, José y María estaban en gran perplejidad y angustia. Al salir de Jerusalén habían perdido de vista a Jesús. No sabían que se había quedado atrás. Le buscaron por toda la compañía, pero en vano.
perdieron de vista a Jesús. En la escuela de los rabinos encontraron a Jesús. Aunque lleno de regocijo, no podían olvidar su pesar y ansiedad. Cuando estuvo otra vez reunido con ellos, la madre le dijo con palabras que implicaban un reproche: «Hijo, ¿por qué no has hecho esto? Y aquí tu padre y tú y te hemos buscado con dolor, con angustia». Pero Jesús dijo: «¿Por qué me buscas? ¿Por qué me buscaban?», contestó. «¿No saben ustedes que en los negocios de mi padre me es necesario estar?». Y como no parecían comprender sus palabras, él señaló hacia arriba. En su rostro había una luz que los admiraba. La divinidad fulguraba a través de la humanidad. Y le preguntan que se le dirigiera allí, encerraba una lección. «¿No saben?», les dijo, «que en los negocios de mi padre me conviene estar?». Jesús estaba empeñado en la obra que había venido a hacer en el mundo, pero José y María habían descuidado la suya. Dios le había conferido mucha honra al confiarle a su Hijo precioso. Salmos 27:3: «Y aquí heredad de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saeta en manos del valiente, así son los hijos ávidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en las puertas». Antes del nacimiento, el ángel había dicho a María: «Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y le dará el Señor Dios al trono de David su padre, y reinará en su casa de Jacob para siempre». María había ponderado esta palabra en su corazón. Sin embargo, aunque creía que su hijo había de ser el Mesías de Israel, no comprendía su misión. Jesús no ignoraba su relación con sus padres terrenales. Desde Jerusalén volvió a casa con ellos y les ayudó en su trabajo. ¿Qué significado tiene la visita de la Pascua de nuestro Señor Jesucristo? Mis hermanos y hermanas, mediante el servicio pascual, Dios estaba tratando de apartar a sus hijos de sus congojas mundanales, recordarles la obra admirable que Él realizaba al liberarlos de Egipto. Él deseaba que viesen en esta obra una promesa de liberación del pecado. Así como la sangre del Cordero inmolado protegió los hogares de Israel, la sangre de Cristo había de salvar a sus almas, pero podía ser salvados por Cristo únicamente en la medida que lo aceptasen, en que lo reconocieran como el camino, la verdad y la vida. Dios deseaba que fuesen inducidos a estudiar y meditar con oración acerca de la misión de Cristo, que lo vieran en la profecía, allí en la ley. Jesús esperaba dirigir la atención de José y María a las profecías referentes al Salvador que había de sufrir mientras volviesen solo ellos a Jerusalén. Jesús deseaba que María comprendiese su misión a fin de que fuese fortalecida para soportar la prueba que le esperaba. Así como Jesús había estado separado de ella y ella había de buscarle con pesar 3 días. Todo esto encierra una gran lección para la Madre de Jesús, también para nosotros. Si pertenecemos a Cristo, nuestros pensamientos más dulces se referirán a Él. Contemplaremos la belleza de su carácter. Seremos transformados, renovados por la gracia del Espíritu Santo. Y el sacrificio de Cristo tendrá ciertamente importancia en todos nuestros actos, en nuestra vida. Así, mis apreciados hermanos y amigos, el Señor quiere que reconozcamos el triunfo de la cruz. De esta manera, todo lo que el Señor nos dejó en su palabra tiene un significado especial. Aún la visita de Cristo, Cristo se sometió totalmente, plenamente a la palabra de Dios. Y Él nos dice que ejemplo nos ha dado. Por lo tanto, debemos acudir a Cristo en todo momento y seguir sus pisadas, seguir las pisadas del Maestro, para que de esta manera el sacrificio de Cristo sea pleno y completo en cada uno de nosotros. Que el Señor nos bendiga, que podamos seguir a Cristo por donde quiera que va y de esta manera ser triunfantes, salir victoriosos sobre el pecado, alcanzar la vida eterna. El Señor nos bendiga, nos guarde y su gracia sea sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Dale me gusta, suscríbete y activa las notificaciones.